www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Infomercado y de Walac Noticias? Estamos en esta noche post-electoral para conversar un poco, para entender lo que han sido las cifras que se han dado a conocer en las últimas horas. En este momento ya la OMPE lleva contabilizada las actas de los votos presidenciales casi a un 90%. Todavía quedan contabilizar, obviamente, todas las actas que tienen que ver con el tema congresal y seguramente la revisión pues de las actas impugnadas, pero también hay las otras proyecciones que han sido tanto los de boca de urna como el conteo rápido, y para entender un poco todo este panorama de cifras, nuevamente nos acompaña el ingeniero César Angulo, él es experto en estadística por la Universidad de Piura. Ingeniero Angulo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos, gracias a ti nuevamente por la invitación, César. Muy bien. Bien, ingeniero César Angulo, sus primeras impresiones, ¿no?, de lo que han sido estas elecciones, las cifras para muchos, las encuestas nuevamente están en entredicho porque no veían, entre comillas, no veían llegar a lo que ha sido el resultado final con el candidato Pedro Castillo en segunda vuelta. Bueno, aparentemente, recién en las últimas 2 semanas, incluyendo la semana en que no se publican encuestas, ya se veía esa tendencia ascendente de Pedro Castillo. Y en la última semana, en las encuestas que de todas maneras circulan por internet a nivel internacional y las vemos acá, ya se notaba ese crecimiento, ¿no? Ipsos ya ponía en primer puesto a Pedro Castillo 1 o 2 días antes de las elecciones, y ahí a boca de urna ya se notó claramente que tenía una ventaja Pedro Castillo, ¿no? Claro, pero digamos, la crítica va en que durante muchas semanas las 5 encuestadoras no habían puesto a Pedro Castillo en ninguno de los primeros 5 lugares, ¿no? Este famoso pelotón de las 5 personas que estaban punteando las encuestas. Sí, eso da a qué pensar. Probablemente Pedro Castillo sí estaba entre los 5 primeros puestos, pero no le daban la importancia de vida, y por esa idea que se tiene, que manejan un poco los datos, cada uno con sus preferencias, algunos no, algunos sí son totalmente profesionales, no aparecía, pero el fenómeno de Pedro Castillo me parece muy parecido a lo que ocurrió con Alberto Fujimori cuando salió elegido presidente, que ni siquiera fue un mes, mucho menos de un mes, él era un desconocido, igual que ahora Pedro Castillo, ¿no? Tal es así que en el debate que hubo organizado por la OMPE, yo no lo recuerdo a él porque no le dábamos importancia, porque no era conocido, ¿no? Bueno, era conocido como profesor y que había organizado un paro hace un tiempo, pero no, efectivamente estaba fuera del panorama de todas las encuestadoras, ¿no? Ahora, profesor, usted durante estas últimas horas, a través de su red social personal, ha ido presentando, ¿no?, a sus seguidores un poco el análisis comparativo entre lo que son los resultados que está dando la OMPE y el conteo rápido de la encuestadora Ipsos.
si es que la producción nos ayuda, podemos poner en pantalla este gráfico final, bueno, o último que ha puesto hace pocos minutos, para ir explicándole a la audiencia cuál ha sido esta tendencia comparativa entre ambos datos, por favor. Por supuesto. El primer resultado que dio la OMPE, que se nota ahí en el gráfico, cuando comienzan los primeros valores de las curvas, lo dio la OMPE al 11% en la misma noche de las elecciones, o sea, anoche, ¿no? Ya poco más de la 1 de la mañana, Ipsos dio su conteo rápido al 100%. Y ya conocemos nosotros que Ipsos trabaja con un 1% de margen de error. Y las diferencias que se notaron entre Castillo, Keiko Fujimori y luego Rafael López Aliaga eran tan notorias, por encima de más de 2%, que ya yo daba por hecho que ya estaba definida las elecciones, ¿no? Aunque muy cautelosamente en los canales de televisión, en América Televisión, que presentaba estos resultados de conteo rápido, eran cautelosos y decían que todavía estaba entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, ¿no? Ya Hernández Soto había pasado al cuarto lugar, ¿no? Pero el margen de error que presenta el conteo rápido de Ipsos daba con claridad, yo dije con claridad en mis redes sociales, que ya estaba definido que los dos primeros puestos eran Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ¿no? Y ahí en la curva esta que he ido trazando con cada avance de la OMPE, ahí se nota cómo las líneas horizontales a trazos representan lo que dijo Ipsos, el conteo rápido de Ipsos, por eso el CR que dice ahí se refiere al conteo rápido. Así es. Y las curvas con los respectivos colores de cada uno de los candidatos se van acercando poco a poco a esa línea, y cuando lleguemos al 90% ya habrá una casi coincidencia, ¿no? Entonces los conteos rápidos, los conteos que va haciendo la OMPE no tienen por qué parecerse a los resultados finales, y generalmente no se parecen porque la OMPE no hace muestreo. La OMPE registra los datos conforme le van llegando, y si por ejemplo le falta ingresar las mesas electorales de toda la costa norte, Keiko Fujimori, que tiene un gran porcentaje de votantes en la costa norte, aparecía en el cuarto o quinto lugar, ¿no? Y aparentemente eso es lo que ha pasado. Cuando ya comenzaron a procesar los votos de la costa norte, Keiko Fujimori comenzó a subir, y ahí se nota en la curva naranja cómo ha ido subiendo, ¿no? Y ya está ahora bien posicionada en el segundo lugar, que es el que le corresponde, el que le dio Ipsos, ¿no? Claro, justamente ahí para nuestros usuarios que nos están sintonizando en este momento, las líneas punteadas son o corresponden a los datos del conteo rápido de Ipsos, y más bien las líneas continuas son aquellos datos que la OMPE va entregando cada media hora, ¿no? Tal como lo ha dicho el señor Piero Corbeto, que es el jefe de la Oficina de Procesos Electorales. Es clara, como usted señala, ingeniero Angulo, la tendencia de alza, ¿no? En este caso de la candidata Keiko Fujimori, trepando a este segundo lugar, afianzándose a este segundo lugar, y podríamos decir, le pregunto, ingeniero Angulo, que prácticamente está confirmada la segunda vuelta entre el profesor Pedro Castillo y la candidata Keiko Fujimori. Sí, ya está confirmada con toda seguridad, ¿no? Y no me cabe la menor duda, ¿no? De acuerdo. Ahora, usted afirma siempre, y lo acaba de hacer mientras estábamos preparando esta entrevista, que hay que tomar con pinzas todos los resultados que la OMPE va entregando cada media hora, que no son resultados para tomarlos como absolutos. Sí, mucha gente se fía de que son los resultados oficiales y dicen, no, ¿para qué le vamos a hacer acaso al conteo rápido de Ipsos? Vamos con los resultados oficiales. Pero esos resultados oficiales, yo creo que la OMPE debería ser más responsable y no presentarlos con tanta anticipación, ¿no? Como hizo anoche, por ejemplo, con 11%, esos resultados no se parecen en absolutamente nada a los resultados finales. Es más, recién a partir del 80% de actas procesadas es cuando los resultados de la OMPE ya se comienzan a parecer a los resultados reales, porque ya se acercan a la realidad, ¿no? Si la OMPE, a la hora de registrar los votos, los tomara indistintamente de las distintas regiones de forma aleatoria, yo creo que al 10% ya tendríamos unos resultados muy parecidos a los finales, pero no lo hace de esa forma porque no es muy útil para ellos, tienen que procesar rápido conforme le llegan, ¿no?
Claro, bueno, yo supongo que el mensaje, no sé qué interpretación tenga usted al respecto, el mensaje de la OMP bueno, ya empezamos a chambear, por si acaso, ya empezamos a procesar las actas, ¿no? Podría ser el mensaje, pero importante eso que señala, ¿no? Es la única explicación. Sí, porque más bien confunde a la población y crea expectativas que finalmente se van a caer, porque todo se terminará pareciendo al conteo rápido de Ipsos, ¿no? Ya llevamos varios años de encuestas de Ipsos y se podría dudar un poco de sus resultados en las semanas previas a las elecciones, porque ya todos terminamos dudando de las encuestas, pero el trabajo que hace el conteo rápido es muy profesional y ese casi exacto, ¿no? Jamás ha superado el 0.6% de margen de error muestral, es muy preciso, ¿no? Ahora, también la pregunta sería si es que las actas impugnadas, las que tienen error material, este tipo de actas, ¿podrían cambiar en algo el resultado o simplemente es parte del trabajo que hay que completar? Sí, solo es parte del trabajo que hay que completar, porque las actas impugnadas es muy raro que superen el 5% de todas las actas, y cuando ya está la OMP en el 95%, es cuando los estadísticos dicen la muestra ya se estabilizó. O sea, los porcentajes ya encontrados hasta el 95% variarán, pero de muy poco, casi nada, ¿no? Yo siempre, cuando explico esto a mis alumnos de estadística, les doy un ejemplo que es muy claro para todos, ¿no? Imagínense si ustedes les digo que de su carrera de 10 ciclos han hecho 9 ciclos con notas regulares, y cuando falta el 10º ciclo, quieren sacarse 20 de nota y pretenden subir el promedio. El promedio no lo pueden subir, ya el peso de 9 ciclos no lo van a superar con el peso de un solo ciclo, ¿no? Que se saquen 20 en todos los cursos, ¿no? Ya no hay forma de cambiar ese promedio casi, ¿no? Ahora, profesor Angulo, solamente para volver al punto inicial sobre la crítica con las encuestadoras, antes de conversar sobre el tema de los congresistas, que también es un tema que muchos no terminan de entender con esto de la cifra repartidora, ¿no? El conteo voto a voto. El señor el director de Ipsos Apoyo señaló ayer que, bueno, que hay candidatos que no se ven venir cuando uno está midiendo, ¿no?, la opinión pública, y que eso habría pasado con Pedro Castillo. Reitere, por favor, un poco la explicación que podría haber de por qué Pedro Castillo no aparecía en las encuestas y que a partir de los resultados que se conocieron ayer, pues todo el mundo dijo, ahí está, pues nunca lo presentaron, nadie lo vio venir, otra vez el cuestionamiento a las encuestadoras. Claro, es que es un fenómeno que creo que solo ocurre en el Perú y no estoy tan seguro de poder dar una buena explicación, ¿no? Que en 2 semanas suba tan abruptamente, pero en las últimas encuestas que presentaron y que yo resumí en una tabla de las últimas encuestadoras, Ipsos ya le daba un 6-8% a Castillo, y la tendencia era ascendente, y cuando un candidato tiene tendencia ascendente, especialmente en las últimas 2 semanas previas a las elecciones, esa tendencia es muy difícil de parar, como la tendencia descendente que tuvo Johnny Lescano. También tuvo una tendencia descendente que fue muy difícil de parar, a tal punto que ha llegado en el 7º puesto, no recuerdo bien, pero él estaba primero hace 2 semanas, ¿no? Claro, ahora en las teorías de la comunicación, esto ya es pasando un poco también a los temas académicos, hay una teoría famosa de la espiral del silencio, ¿no?, que intenta explicar que la gente en realidad, cuando los van a encuestar, se guardan su verdadera opinión porque no quieren sentirse fuera, ¿no?, del espacio que todo el mundo dice que así debe ser, ¿no? Probablemente por allí eso se pueda buscar alguna explicación, ¿no? Sí, eso pasa, es lo que se llama el voto escondido, ¿no? Y yo estoy seguro que ese voto escondido también lo ha tenido Keiko Fujimori, que en las últimas semanas aparecía sigilosamente por el 4º o 5º puesto, con 6-8%, pero que comenzó a repuntar también en las últimas 2 semanas, a tal punto que ha quedado segunda y nadie se lo esperaba tampoco, ¿no? Ese voto escondido seguramente que sí existe en nuestro país. Ahora, ingeniero, con respecto al tema del voto congresal, también se va esperando hasta el último momento, ¿no? Porque aquí entra a tallar la cifra repartidora. Ahora mismo en Piura ya se habla que el partido de Fuerza Popular tendría
más de 2 curules, ¿no? Podría llegar a 3 curules. Cuéntenos un poco cómo es este tema de la cifra repartidora, así que usted nos puede explicar de manera sencilla. La verdad es que no creo ser capaz de explicar bien este mecanismo de la cifra repartidora, que es un poco complejo y no es tan fácil de explicar. Estoy escuchando la explicación de Alfredo Torres, pero no termino de... O sea, no le he puesto interés realmente en entender bien cómo es esta cuestión de la cifra repartidora, ¿no? Pero hay mucho margen de error en los votos congresales, porque hay un buen porcentaje de votos que son anulados, ¿ah? Porque no se marcan bien. Este es bien complejo. Yo creo que, no sé cuántos, si dentro de una semana reciente podremos tener una idea más clara de cuántos curules tendrá cada candidato, cada partido, ¿no? Entonces queda claro, al igual que la afirmación sobre los resultados de la OMPE, queda claro que hay que esperar todo el conteo, ¿no? Todo el conteo en lo que se refiere al tema congresal para estar más o menos seguros quiénes son los candidatos que han ganado una curul. Efectivamente, por arriba el 90% también. Y el conteo de los votos congresales va a demorar un poco más, como bien dices tú, y cuando se supere el 90% recién se tendrá una idea, ¿no? Pero el conteo rápido de Ipsos Apoyo también ha dado algunos resultados de votos congresales y ya los ha publicado más o menos, y la verdad es que no me he fijado bien si van coincidiendo con los que dice la OMPE, ¿no? Ahora, no sé si usted ha logrado ver, hay un mapa que ha estado circulando por redes sociales donde se ve, digamos, en colores toda la conformación de los votos, ¿no? Y el color rojo predomina en casi un 70% de la población, entendiendo el color rojo como el color que representa al partido del señor Pedro Castillo. El Perú Libre, sí, es muy llamativo que está repartido en todo el Perú. O sea, en ciudades donde, por ejemplo, en la costa norte, donde Keiko Fujimori siempre tiene el mayor porcentaje de votos, aparece Pedro Castillo, a veces en el tercero, a veces en el cuarto lugar, pero no ocurre lo mismo con otros candidatos. Por ejemplo, López Aliaga en muchas ciudades del Perú no figura, figura en otros, ¿no? No pasa lo mismo con Pedro Castillo, que figura en prácticamente todos los departamentos, y en algunas regiones tiene casi el 50 o más del 50% de los votos, ¿no? Es impresionante. Claro, ahí es donde, profesor, también viene la duda, ¿no? Con respecto al tema de las proyecciones, ¿no? De las encuestas, con lo que realmente ha pasado, ¿no? ¿Cómo no lo vieron, no? Exactamente. Tan alto. Y ahí juega mucho el tema de la percepción también, ¿no? Cómo son los públicos que tienen sus preferencias electorales, que aparentemente van generando una corriente de opinión favorable con respecto a un candidato, pero que cuando ya son los resultados oficiales, pues se chocan con una realidad y queda claro que una cosa es la percepción y otra cosa son los números, ¿no? Como dicen por allí, los números son fríos, no mienten. Exactamente. Y no sé, la forma en que se mueven durante los últimos días es impresionante en el Perú. Yo no dejo de asombrarme de cómo se mueven los números en esos últimos días, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿qué se puede esperar ya para la segunda vuelta? Se están especulando, obviamente, de nuevo con cómo van a ser las encuestadoras, ¿no? Se dice que van a tratar de bajarse a un candidato porque hay el temor sobre el candidato. Usted en la entrevista anterior nos dijo que de cierta manera usted se ha convencido de que las encuestadoras sí manipulan las cifras. ¿Qué se puede esperar del trabajo de las encuestadoras para esta segunda vuelta electoral? Mira, yo creo que se irán manejando un poco los datos en la medida en que se acerquen las elecciones, ¿no? Que son para el mes de junio, ¿no? Así es, el 6 de junio. El 6 de junio. Ajá. Sí, yo creo que ahí van a jugar un papel importante las encuestadoras, ¿no? La gente seguirá mirando las encuestas, pero ahora ya no existe ese peligro del voto perdido, ¿no? Ahora yo creo que el voto en la segunda vuelta es mucho más consciente, ¿no? Ahora, queda claro también, ingeniero Angulo, que como usted afirmaba en la entrevista anterior,
que las encuestas y los resultados sí inciden de alguna u otra manera en la decisión del voto, pero no terminan colocando a un presidente, ¿no? Porque si no, hubieran tenido a Pedro Castillo allí, ¿no? Entonces, sí, queda claro que ni los medios ni las encuestadoras ponen presidentes en las elecciones, ¿no? No, debe haber un pequeño porcentaje de la población que sí se puede dejar manipular y puede influir en la posición en que quedan los candidatos al final de las elecciones, pero de ahí a que decida quién es el presidente, lo veo bien difícil, y lo que acaba de pasar ahora en las elecciones de ayer es un ejemplo clarísimo, ¿no? De que ni los medios de comunicación ni las encuestadoras ponen presidentes, está descartado, ¿no? Así es, bueno, y nos pueden o no gustar los resultados, ingeniero Angulo, pero esta es la manifestación del voto popular, esto es la democracia, nos guste o no, pues tenemos que, digamos, hay un trabajo distinto que no tiene que ver necesariamente con el trabajo de las encuestadoras ni el trabajo que se hace técnico, y el tema va más allá, ¿no? No es que las encuestadoras se estén inventando todas estas cosas necesariamente, ¿no? Con esto tampoco estamos diciendo que son inmaculadas, pero sí estamos diciendo por los resultados finales que no son, digamos, neurálgicas en el resultado final, y hay que tomar con pinzas siempre estos comentarios, ¿no? Efectivamente, el candidato Pedro Castillo ha sabido llegar a la población, se ha comunicado con ellos, bien con ellos. Eso principalmente ha llegado a la población. Ajá. Y un comentario final que también le pido a usted, ingeniero Angulo, quizá no es de su expertise, pero también tiene métricas, y es el tema de las redes sociales, ¿no? Que al final nos hemos dado cuenta que el marketing político digital y las redes sociales, por lo menos por ahora, no son un actor importante para la elección, ¿no? Para las elecciones. Efectivamente, no son un actor importante y son muy engañosas, porque uno ve todo el movimiento que hay dentro del entorno de su grupo social, pero hay otros entornos sociales que no vemos y no nos imaginamos cómo es que va creciendo o decreciendo un candidato, ¿no? O sea, lo que vemos nosotros es lo que está en nuestro entorno, ¿no? Lo que decían los del Partido de Renovación Popular, ¿no? La famosa ola celeste, era impresionante la cantidad de visualizaciones que tenían, pero ellos mismos no eran capaces, no podían ver lo que ocurría con los otros candidatos, porque uno no ve todos los ambientes de las redes sociales, ¿no? Claro, ese 40% de personas privilegiadas que tenemos internet, pues no termina siendo representativo al final, ¿no? Ahora, ¿cómo es que ha llegado tanto al pueblo Pedro Castillo sin redes sociales? Bueno, es un fenómeno que tenemos que aceptarlo, es así, ¿no? Las redes sociales, como dices tú, llegarán al 40%, pero la campaña la tienen que hacer pueblo por pueblo, ¿eh? La campaña en tierra, como se dice. Ingeniero Angulo, entonces, cerramos. La tendencia se mantiene. Está prácticamente definido que Pedro Castillo y Keiko Fujimori van a segunda vuelta electoral. Sí, aunque las encuestadoras digan que hay un 95% de confiabilidad, a estas alturas con esa diferencia, la confiabilidad para mí ya es del 100%. Ya no hay forma de cambiar eso. Muy bien, ingeniero Angulo, le agradecemos pues esta deferencia con nosotros, y seguro vamos a seguir hablando en las próximas semanas, porque se vienen muchísimas publicaciones por la segunda vuelta, ¿no? Le agradezco mucho, que tenga muy buenas noches. Gracias a ti, César. Hasta luego, buenas noches a todos. Hasta luego. Bien, estuvimos ahí con el ingeniero César Angulo Bustíos, experto en estadística de la Universidad de Piura, quien nos estuvo comentando lo que son ya los resultados de lo que es los resultados oficiales de la OMPE, comparándolos con lo que han sido los resultados del conteo rápido de Ipsos Apoyo, que ha sido la encuestadora que ha dado pues los resultados presidenciales el día de ayer. Nosotros llegamos hasta aquí con esta entrevista, atentos porque vamos a estar con este programa Tú Decides de la Alianza Infomercado, Igualac Noticias, con más entrevistas, con más información en todo lo que va a ser la segunda vuelta electoral. Nosotros le agradecemos por su sintonía y por su confianza. Nos vemos en una próxima entrevista. Hasta luego.
www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad.